Gracias por venir, jóvenes. Tenemos a Jorge Gavilano, un científico egresado de la UNI, de Columbia University, que ahora está trabajando en Suiza en ciencia material. De modo que ustedes, los mecatrónicos, van a tener allí la oportunidad de escucharlo. A ver si hacen un robot con los materiales. Listo, vamos a verlo. Gracias, Modesto. Te agradezco tu gentil invitación. Y para mí es la primera vez que estoy aquí, realmente. Voy a hablar ahora acerca de nuevos materiales y dispositivos superconductores. Ponte ahí. Yo estoy trabajando en el Instituto Paul Scherrer en Suiza. Veamos. Ok, bueno, a manera de guía voy a hacer al principio una introducción acerca de los nuevos materiales y voy a hablar algo acerca de los laboratorios a gran escala. Y finalmente vamos a hablar lo más importante para nosotros, que es la superconductividad, para dar una idea de algo que es bastante difícil de entender. Finalmente vamos a hablar algunas ideas teóricas, decir algunas aplicaciones, y si es que hay tiempo hablaremos algo acerca de los llamados High TC cuprates. Estos son los nuevos superconductores que tienen alta temperatura crítica. Bueno, hablando de nuevos materiales en general, deberíamos decir que estos nuevos materiales están empezando una verdadera revolución de los dispositivos usados en la vida cotidiana. Entre ellos, por supuesto, quizás lo más importante es de que las propiedades físicas se pueden diseñar exactamente a lo que uno quiere. Hay también cosas mecánicas, materiales muy resistentes y livianos que pueden ser interesantes para la industria de la aviación civil, y también, por supuesto, hay cosas muy interesantes como son nuevos materiales que pueden regenerarse, curarse a sí mismos, ¿no? Y eso se está utilizando ya en algunos huesos. Bueno, entre muchas cosas se espera que en esta década aparecerán nuevos tipos de trenes que se llaman trenes a levitación. Son trenes que se han levantado unos centímetros arriba de las rieles, y eso permite ahorrar bastante energía, ¿no? Finalmente hay también habrán cables de alto poder, y por supuesto hay nuevos plásticos que llamamos materiales compuestos y que están reforzados con carbón. Increíble, pero son increíbles realmente estos materiales, ¿no? Bueno, lo interesante de todo esto quizás es decir de que en muchos laboratorios se están estudiando estos nuevos materiales de una manera integrada. Quiere decir que hay gente haciendo o tratando de sintetizar nuevos materiales, y esos son normalmente químicos. Hay también gente que está estudiando la estructura cristalina, y finalmente gente que está mirando a las propiedades mecánicas. Bueno, paso siguiente, veamos acerca de los métodos de investigación en los laboratorios a gran escala. Voy a hablar, por supuesto, acerca del instituto donde yo trabajo, que es el Paul Scherrer Institute, pero esto es más o menos representativo de lo que encontrarían ustedes digamos, muchas facilidades en Europa. Y ahí se estudian, por supuesto, se estudian las propiedades térmicas y de transporte. Eso lo pueden hacer acá, pero también se pueden hacer estudios de difracción o difusión de neutrones
y difusión de rayos X. Eso hay que hacerlo en facilidades grandes. Lo interesante es de que en estas facilidades grandes uno puede ir a experimentar y lo único que tiene que poner a veces es el pasaje, ¿no? Nada más. O sea, todos los gastos ahí son cubiertos y no hay gastos adicionales. Interesante para los estudiantes de bachillerato es el programa de maestría europeo que se llama MAMACEL o Master en estas, como decimos nosotros, laboratorios internacionales, y ahí tiene un webpage que si quieren verlo ustedes, está abierto para gente de todo el mundo, ¿no? Tiene que tener buenas notas, por supuesto, y cosas por el estilo. Bueno, mira, no. Mire, ahora, ¿cómo se produce los neutrones, no? Es a través de la llamada espalación nuclear. Entonces, lo que se hace es, se tiene un haz de protones, se les acelera y se les tira esos protones contra núcleos pesados, ¿no? Y eso hace que el núcleo se vuelva inestable y emita muchos neutrones y también protones, por supuesto. Y es así como conseguimos los neutrones. Bueno, esta no funciona, así que vamos a dejarla por ahí. ¿Cómo se ven las facilidades de difusión de neutrones? Esa es una de las facilidades típicas, como decía, en PSI. Ven quizás unas estructuras de concreto que son realmente de apantallamiento, y el apantallamiento es muy bueno, así es de que afuera de eso hay poca radiación, pero por supuesto se controla muy a menudo. Después ven también una serie de criostatos, una serie de electrónica ahí que se utilizan en los experimentos. Este es nuestro laboratorio de difusión de neutrones APS. Un ejemplo de cosas que ustedes pueden hacer. Tenemos un haz que viene en la parte de arriba a la derecha. El haz viene aquí y se encuentra ahí un cristal perfecto, ¿no? Y hay una reflexión que ustedes ya la habrán escuchado, es la reflexión de Bragg. Y esa reflexión de Bragg selecciona ciertas longitudes de ondas. Y en la parte amarilla que ven arriba, esa parte amarilla es realmente una serie o un banco de detectores. Y los datos están al costado, aquí, ahí están los datos. Y fíjense, si plotean la intensidad que encuentran en los detectores en función del ángulo, ese ángulo de aquí es el 2θ de allá. Encuentran que hay una serie de máximos bien delgados y realmente con esa serie de máximos, la posición de estos picos nos dan información de la estructura, ¿no? Como este experimento que se llama High Resolution Powder Spectrometer, esto de aquí está allí, es la manera físicamente como se ve. Y si ustedes cambian la temperatura, por ejemplo, estas rayitas se mueven un poquito. Y mirando cómo se mueven, pueden darse cuenta cómo cambia la estructura con temperatura. Ups. Bueno, decíamos, no solamente de neutrones, tenemos también de rayos X. Ahora, los rayos X que se utilizan hoy en día no son como los que utilizaban nuestros abuelos, ¿verdad? Son los llamados fuentes de sincrotrón. Entonces, lo que se tiene, aquí se tiene un anillo donde circulan electrones. Ahora, los rayos X se producen por electrones y hay cerca de eso bastantes líneas. Por ejemplo, podrán verlo ahí. Ups. Miren, o sea, hay un acelerador lineal que está allí. Ahí se aceleran los electrones.
se les guarda en estos anillos que están todos al vacío y con muchos imanes para darle esta órbita, y se la guarda ahí por un buen tiempo. Cuando quieren sacar, lo sacan o guían los haces de electrones a las líneas de trabajo que tienen, y eso es lo que se utiliza para hacer nuestra difracción de electrones. ¿Cómo se acelera? Bueno, tienen ustedes ahí un ejemplo, tienen electrones que se están moviendo y cargas que cambian de signo. Entonces, la carga se escoge de manera que el electrón siempre vea al frente de él cargas positivas que lo atraen, y en la parte de atrás cargas negativas que lo repelen, y de esa manera siempre hay una fuerza constante de aceleración. Y finalmente, bueno, estamos hablando de electrones. ¿Cómo se obtienen los rayos X? Bueno, si se sacan los electrones viniendo de la parte de arriba, se les hace pasar por lo que llamamos un undulator o digamos una serie de imanes positivos y negativos cambiando de signo, que hacen que los electroncitos vengan hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, o sea, están como yéndose, ¿no?, hacia arriba y hacia abajo, y eso hace de que estos electrones emitan rayos X, y son esos los rayos X que se utilizan. Finalmente, yendo hacia atrás, cuando estaban acelerando los protones, se le puede hacer pasar por una capita digamos, una capita, ¿cómo diríamos nosotros? Graphite, ¿no? Grafito. Pequeñita nomás, o sea, bueno, no tan pequeñita, digamos de un par de centímetros de espesor. Y casi todos los protones siguen, pero hay algunos que van a efectuar interacciones con el grafito, y eso van a dar piones y después miones. Esta es la manera como se generan los miones. Y lo más interesante quizás para el futuro es el llamado Free Electron Laser. Esas son facilidades o son laboratorios que están a su inicio. Diríamos que las facilidades de neutrones han estado ya desde hace un buen tiempo, pero este Free Electron Laser es completamente nuevo. Lo interesante es de que pueden hacer luz aún más intensa que el sincrotrón, y la luz es coherente. Se pueden hacer también pulsos muy pequeños que les van a permitir estudiar las reacciones químicas y moleculares en tiempo real. Este es un paso gigantesco hacia el futuro cuando salga, ¿no? Al momento se espera hay una facilidad aquí en Suiza, se espera que empiece a trabajar en el 2017-2020. Este es el Free Electron Laser. Esta es la cuestión del futuro, que yo creo que si yo fuera un joven, ¿no?, estudiante, le daría mucha atención a este tipo de máquinas. Bueno, ahora vamos ahora a la superconductividad. Pero antes de describirla, quizás valdría la pena recordar la estructura electrónica de bandas, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre un aislador, un aislante y un metal? En el aislante, como está acá representado, toda la banda de valencia está llena y la banda de conducción está vacía. Entonces, estos electroncitos no pueden moverse porque todos están ocupados y no hay lugar donde ir. Tendrían que hacer un salto inmenso. Típicamente esto es del orden de 10.000 a 100.000 grados Kelvin. Entonces se imaginan que la resistividad de este insolador va a ser muy, muy pequeña. Mientras en un metal hay
una superposición entre las dos. O sea, hay electroncitos que van a venir de aquí, de la banda de valencia, y van a ir a la banda de conducción. Y esto sí se puede mover. Entonces, ustedes se dan cuenta que la resistencia de esto es mucho más pequeña. También hay el caso intermedio, que son los semiconductores. Esos tienen una banda prohibida también, pero chiquitita, ¿no? Por lo menos 10 a 100 veces más pequeña que es. Entonces, esto presenta algunas propiedades que cambian mucho con la temperatura, a supuesto con esto de acá. Bueno, si miran ustedes la resistividad de un metal, decrece cuando la temperatura va hacia cero. Esta es la resistividad. A un semiconductor va hacia arriba. Es lo opuesto, ¿no? A temperatura exactamente cero, donde no hay excitaciones termales, por supuesto, esto de aquí, que es el semiconductor, es también un aislante. Bueno, vayamos a la superconductividad. En 1911, el señor Kamerlingh Onnes, él descubrió la superconductividad. Estaba estudiando él qué pasa con la resistividad de ciertos metales. Interesante, si ustedes se preguntan cuál era el problema, qué es el problema que le estaba atacando realmente. Bueno, en ese entonces había dos propuestas. Una que decía la resistencia de todos los metales va a ir al infinito. Y eso va a ir porque como la temperatura es cero, todos los electroncitos van a estar paraditos. Y la otra que decía que no, que las teorías cuánticas decían de que se forma un nuevo estado cuántico y la temperatura va a ir hacia cero. Lo que él no se esperaba es lo que encontró. Es un cambio brusco de la resistencia y él se dio cuenta que iba a cero. Interesante, este señor es un señor clásico que no creía mucho en la mecánica cuántica ni cosas por el estilo, pero tenía los ojos muy abiertos para ver qué es lo que veía en sus experimentos. Pero la superconductividad no es solamente una conductividad perfecta, pero también hay un diamagnetismo perfecto. ¿Qué significa diamagnetismo? Un material diamagnético trata de evitar el cambio de flujo magnético. En este caso, los superconductores, miren, a altas temperaturas está ahí, el campito entra en el superconductor, pero a bajas temperaturas es expulsado. Eso es nuevo, ¿no? Y esto de aquí, por ejemplo, se utiliza aquí, ¿no? En esta demostración donde se tiene un superconductor y una pieza de imán y la levita. Ustedes inmediatamente se darán cuenta de que, de repente podemos hacer levitar también cosas grandes como trenes, por supuesto. Pero lo interesante es de que los estados que llamamos de los electrones, para que esto pase, tienen que formar enlaces entre electrones. ¿Cómo puede ser que puedan formar un enlace entre electrones? Imagínense que hay una fuerza de repulsión tremenda entre electrones, están cargados, ¿no? Pero la hay, ¿no? La hay y esto forma un estado cuántico, estos pares de electrones que están enlazados, no solamente forman pares, pero forman también un estado gigantesco, un estado que es altamente correlacionado, es un estado cuántico. Ahora, ¿cómo? Vamos a la primera parte, es el problema que vio el señor Leon Cooper. Él estaba pensando, ¿cómo es que esto puede pasar? Y él resolvió este problema. Él se dio cuenta de lo siguiente. Los electrones se mueven muy rápidamente porque son muy livianos, mientras que la red de iones se mueve muy despacio porque son muy pesados y están fuertemente atados unos a los otros.
Entonces él decía, bueno, imagínense que, disculpen, imagínense que un electroncito venga por acá, aún si no hace mucho, va a atraer un poquito de carga, porque este tiene negativo y estos son positivos, ¿no? Los va a atraer hasta ese punto P. El único asunto es de que ese electrón se mueve muy rápido y los iones aquí se mueven muy despacito. Entonces este electrón se va a ir y esta deformación todavía queda. Entonces viene un segundo electrón y encuentra que aquí hay más carga positiva y está atraído hacia aquí. Entonces, de una manera muy indirecta, los dos electrones se atraen y forman realmente pares enlazados. Eso no se espera, pero eso es lo que pasa. Entonces hay una interacción atractiva entre los electrones y está mediados por los fonones. Fonones son las oscilaciones de la red de los iones. Bueno, vamos a sumarizar diciendo simplemente de que a altas temperaturas, cuando tengan el estado normal, los electrones están ahí completamente incoherentes. Y cuando baja la temperatura, está a un estado cuántico, entonces los electrones, todos los pares, están de alguna manera correlacionados y forman un estado inmenso. O sea, todos los electrones están ahí formando el mismo estado. Tiene una coherencia tremenda, que no lo tiene ninguna otra. Bueno, déjame ver cómo estoy con el tiempo. Bueno, vamos a pasar, esto es un poquito de historia solamente. Bueno, dejemos eso ahí también. Y vayamos a las aplicaciones de la superconductividad. Como decía, interesante es que si ustedes ponen una batería en el estado normal, que es este de aquí, tiene una pérdida en todas partes. La corriente va y hay una resistencia y eso le hace perder energía. No así en un estado superconductor. Lo interesante aquí, y eso es también increíble, es de que si ustedes, por ejemplo, aquí remueven la batería, la corriente que estaba circulando ahí va a seguir. Eso no se esperaba. Y esa corriente se puede utilizar para detectar campos magnéticos muy pequeños. Bueno, entre los dispositivos superconductores, aquí hay unos imanes inmensos que se utilizan en CERN, en el llamado LHC, Large Hadron Collider. Es un anillo de un acelerador de partículas y miren ustedes el tamaño de estos imanes. Estos imanes aquí son los llamados cuadrupolares, están aquí de una representación de ellos y lo que hacen es, estos ayudan a focalizar el láser. Si el láser está perdiendo, los ponen en estos imanes y estos los focalizan. Entonces, tienen varios tipos de imanes realmente. Un tipo de imanes que son de manera dipolar y esos se utilizan para guiarlas y estos para focalizar. Imagínense, dice, bueno, pero ¿es tan importante? Sí, es importante. CERN, ¿no? Que es el laboratorio que ustedes conocen, utiliza más o menos 7.500 kilómetros de cables superconductores, ¿no? Y que están enfriados a 4 Kelvin, ¿no? Para generar campos de 8.3 Tesla. Son campos muy grandes realmente. Pero bueno, también quería decir aquí que si CERN no tuviera esta facilidad de trabajar con superconductores, el diámetro de CERN, o sea, la circunferencia del anillo de CERN, en vez de ser 27 kilómetros, sería más de 100. Entonces sería un costo enorme. También hay otros que se llaman
la resonancia magnética nuclear. La resonancia magnética nuclear, ¿por qué es interesante eso? Bueno, simplemente porque la señal en esos experimentos se escala con el campo magnético aplicado. O sea, de más alto que sea el campo, la señal va a ser mejor. Entonces, ustedes quisieran hacer lo más alto posible. Como ven, aquí tienen, por ejemplo, tienen helio líquido, tienen aquí una bobina inmensa que le da ese campo, que ahorita el récord está en 23.5 Tesla, y adentro de ese campo es donde va el experimento propiamente dicho y la muestra. También se utilizan, por supuesto, imanes grandes para hacer lo que ustedes ya conocen, los escáneres de resonancia magnética, ¿no? Imágenes de resonancia magnética. Y esto da esto todo en el campo grande y en las antenitas le da una sensibilidad exquisita a esos materiales. O sea, eso es posible solamente con superconductores. Hablemos de esos trenes de levitación, ¿no? Se han hecho ya experimentos con trenes de 30 toneladas, ¿no? Que están levantados unos centímetros arriba de las rieles y pueden alcanzar velocidades asombrosas, como 581 kilómetros. Este es casi lo que ustedes tienen en un avión, ¿no? Y bueno, se espera de que este tipo de trenes va a ponerse más y más de moda. Finalmente, bueno, quisiera decir solamente que se pueden hacer también cables. Los cables superconductores de alta potencia no tienen ningún tipo de pérdida. Ahora, los cables que tenemos normalmente en las redes aquí, tenemos una pérdida de más o menos 7 a 10%. No parece mucho, pero se escala con la corriente. Y estos tienen 0. O sea, hay bastantes. Bueno, finalmente se pueden hacer dispositivos microscópicos, ¿no? Sobre todo para estudiar propiedades magnéticas. Y ese de acá, por ejemplo, se pone una muestrita en el centro para estudiar capas delgadas, ¿no? Bueno, finalmente quisiera mostrarles esto, porque este es mira, no parece muy interesante. Hay solamente estas partes grises de aquí son superconductoras y son pequeñitas. Miren, un micrón está aquí, pero se pueden hacer tubitos que son del orden de nanómetros, ¿no? Y son estos rojitos que ven aquí. Entonces se hacen de manera química y al final se mira que en un microscopio si hay algunos que están, por ejemplo, uniendo dos de estos electrones y se estudia solamente ese. Es una cuestión muy interesante, pero es nuevo. Finalmente, bueno, no quiero cansarlo, pero solamente decir de que hay un nuevo método de estudiar el cerebro humano. Y esto es, los campos del cerebro son realmente pequeñitos. Y lo que ustedes pueden hacer es buscar cuál es el detector más sensitivo para estudiar campos magnéticos. Y es un dispositivo que está acá, se llama SQUID, for Superconductor Quantum Interference Device. Es un anillo superconductor con un huequito por acá, o una unión débil, ¿no? Este es un dispositivo altamente no lineal. Y entonces lo que han hecho es poner muchos de esos aquí, en este array, y de ahí están estudiando los campitos que salen del cerebro. Es increíble, pero trabaja bien. Bueno, vamos a dejar esto por el momento. Quizás una cosa más. No solamente son potencia. Los superconductores reaccionan muy rápido.
¿no? Entonces, por ejemplo, en unos milisegundos pueden controlar corrientes de kiloohms. Y eso normalmente no se puede. Ustedes habrán escuchado que ha habido estas fallas de potencia, en la red de potencia en Nueva York, en Suiza también. Y es porque simplemente se detectó un problema, pero los switches, los que debían cortar la corriente, no podían reaccionar muy rápidamente. Y eso hacía que el problema se multiplique, ¿no? Mientras los superconductores pueden hacer el trabajo mucho mejor, ¿no? Bueno, ¿cómo estamos en tiempo con esto? Ya estamos por acabar la cámara. Bueno, entonces vamos a decir simplemente que en 1986 fue una revolución porque hubieron nuevos materiales, y aquí están la estructura bien difícil, donde estos materiales están muy cerca del magnetismo. Y habían estos óxidos de cobre, estos planos que están casi separados de ellos, y toda la acción, toda la física ocurría en esos planos, ¿no? Y si ustedes empiezan a adicionar, no sé, electrones o huecos, se encuentra cambiando aquí esta concentración, se encuentra lo que llamamos una región de superconductividad bastante pequeña, ¿no? Finalmente quisiera decir de que lo mismo ustedes pueden hacer la mayoría de estos que llamamos high TC plates, pueden dotarlo un doping con huecos o con electrones, y para lo mismo, siempre están al hacer el doping, y estos siempre son antiferromagnéticos con muy altas temperaturas de aquí. Después, a bajas temperaturas, hay bueno, para terminar esto, déjame decir simplemente, no sé por qué no se hace. Bueno, diría simplemente de que los superconductores han crecido y siguen creciendo muy rápidamente, ¿no? Se espera de que van a estar usados no solamente en áreas de transporte y comunicaciones, sino también, ¿no?, en áreas de salud, en superconducting computadores con partes superconductoras y cosas por el estilo. Se predice que los negocios con superconductores están creciendo de manera exponencial, y para el 2020, desgraciadamente aquí no se ve la figura, el 2020 va a llegar a los más de 20 billones, ¿no? Bueno, con eso yo quisiera cerrar la charla y les doy gracias a ustedes de nuevo.